Ya lo decía Mónica, vamos a entrarle a la discusión. ¿De qué se tratan estas elecciones? ¿Por qué vemos estos márgenes tan amplios, tan holgados? Un gobierno, el de Vladimir Putin, que avasalla pues a quien se le pone enfrente. Hoy nos acompaña nuestro colaborador y analista Federico Lamón. Muchas gracias, Federico, por estar con nosotros. Mónica, buenos días. ¿Cómo estás? Y está Rainer Matos Franco, analista internacional. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, autor del libro Historia Mínima de Rusia. Digamos, de saque, una primera opinión sobre estos comicios, las elecciones. Más del 75% de los votos en favor de un candidato. Eso pues ya no se ve en las democracias. ¿Es una democracia la de Rusia, Federico? Lo es. Además, quien así se manifestó cree en la restitución de las 15 repúblicas que integraron a la Unión, que será el paso siguiente cuando Putin concluya su mandato de 6 años y volverá a buscar una reelección. ¿Tú qué opinas, Rainer? Si le preguntamos a la ciencia política como tal, así como lo definió Juan Linz, pues podríamos hablar de un sistema autoritario. No que no haya democracia, no que el voto no cuente, pero se puede hablar de un sistema autoritario según los estándares de la ciencia política. Eso no significa que sea malo, que sea bueno, sino es muy distinto a lo que nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados. Claro, porque además ver una preferencia de un 75% en una jornada electoral, bueno, pues para nosotros es como en la época más antigua del PRI, ¿no? De los inicios del PRI, cuando no había otra opción. Vladimir Putin pareciera que él mismo se denomina su única opción, la única opción, y no vimos para nada casi las otras opciones, Federico. Lo que importa, se dice en la Federación Rusa, es un zar, no los cortesanos. De tal suerte que Putin está ahí porque restituyó el poder y recientemente, para ello, la presentación del proyectil Satán, con el cual se rompe el poderío militar estadounidense, o lo que ellos crearon en el ocaso del presidente Reagan, la iniciativa de defensa estratégica. Esto ya no es posible. Con este proyectil intercontinental, Rusia alcanza a Washington y Chicago en por lo menos 44 minutos. Nada más. ¿En qué se soporta el poder, la legitimidad de Vladimir Putin, la capacidad para ganar de esta manera unos comicios? Hay que recordar lo que Rusia fue en los años 90. Cuando cayó la Unión Soviética, a partir del 91, Rusia fue un verdadero desastre. Yo lo he llamado una cátedra de mediocridad socioeconómica, pobreza rampante, gente que se moría de hambre frente de sus alumnos. Era una cosa muy dura, porque se cayeron todos los subsidios de la nada. Y cayó la esperanza de vida y fue terrible. Cuando llega Putin en el año 2000, que por cierto tiene que ver con cuando empiezan a subir los precios del petróleo también, lo cual no es coincidencia. Cuando llega Putin en el año 2000, pues viene un nuevo discurso, viene un nuevo presidente, ya no es Yeltsin, que era una figura un poco más vinculada con el antiguo régimen. Viene Putin, que es una figura nueva, vigorosa, que lo que busca es restaurar a Rusia, hacer renacer al país desde dentro y desde luego proyectarlo hacia afuera en última instancia, ¿no? ¿Cómo está? En este momento tenemos una idea de cuántos jóvenes votaban. Por ejemplo, ahorita que nosotros vamos a vivir un proceso electoral, nos ha preocupado mucho, y a los candidatos en su discurso desde siempre, la cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez y la definición que eso puede tener con el resultado. En el caso de Rusia, ¿cómo están votando los jóvenes? ¿En qué creen los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes rusos? Quieren más Putin. Y para muestra, en 2012, cuando la secretaria de Estado Hillary Clinton trató de revertir el orden fijado por ellos, más o menos un 60% de ellos creen firmemente en un líder que restauró el poder de la ex Unión Soviética. Y por eso Putin pospuso la elección con el aniversario de la restauración de Crimea. No fue un capricho que fueran el día de ayer, más que el fijado por el propio Yeltsin. Los jóvenes se identifican con él. En ese 2012, inducidos por fuera, pensaban que no, pero con el tiempo esos jóvenes señalaron solamente Putin, porque Putin restituyó la economía. Decía el colega, Boris Nikolaevich Yeltsin fue un líder como Gorbachev. El problema en la ex Unión Soviética se da en marzo de 1985, en el marco del 27º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando Grigori Romanov es desplazado por Gorbachev por un voto autoritario, eso sí, del entonces ministro de Exteriores, que define al interior de la reunión del Partido Comunista de la Unión Soviética, el grupo político, que no es Romanov, sino Gorbachev, el sucesor. ¿Es autoritario Vladimir Putin? Lo es para las circunstancias. ¿A quién querías para revertir el movimiento de los chechenos? Sí, es autoritario.
pero demócrata. ¿Autoritario? ¿Vladimir Putin? Yo creo que sí, pero llega con legitimidad y la gente... ¿Demócrata? ¿Te parece que es demócrata? No sé si sea demócrata en el sentido en que Occidente lo entendería, pero hay elecciones, las elecciones cuentan y cuentan mucho. Oye, Rainer, fíjate qué interesante lo que acabas de decir, porque dices, sí, es autoritario, pero llega con legitimidad. Se puede llegar el autoritarismo con legitimidad. Y ahora sí, tú respóndeme, porque además tú acabas de regresar de terminar tu maestría en San Petersburgo, donde está el electorado joven en Rusia. Bueno, ahí sí difiero un poco de mi colega, porque sí hay muchos jóvenes que quieren Putin, sin duda. Pero también el voto joven es el más dividido. Como joven yo me refiero a gente de 40 para abajo. Es el voto más dividido porque también es la gente que le da algo de voto a la oposición, no solo a lo que Occidente entiende como la oposición, que son los que son afines a Occidente, sino la oposición verdadera, que allá son los comunistas, los válvulas de salida, nacionalistas. Muchos, sí. No sé, no te podría decir yo en qué porcentajes, pero muchos, el voto joven es el más dividido. Muchos jóvenes sí votan incluso por los comunistas, que son todavía más autoritarios, por los nacionalistas, que son el doble de autoritarios que Putin, y también por opciones liberales, por opciones pro-occidentales. Ese 60% pareciera contradecirnos, colega, dado que ellos son los que mantienen a Putin en su actual condición. Nunca nadie más que los 12 dirigentes que encabezaron a la Unión Soviética y ahora Rusia le dieron tanta preferencia a alguien como a Vladimir Putin. ¿Y por qué creen en él? Porque él simplemente, junto con su colega Medvedev, modificaron la Constitución, como tú lo sabes, en el 2014 para permitir a Putin ampliar su mandato hasta 6 años. Y son el 60%. En la academia. ¿No estás de acuerdo? Es que no lo veo de acuerdo. Fue en 2012, no fue en 2014, pero el voto joven en Rusia, entendido como de 40 para abajo, es el más dividido. La gente más grande vota o por Putin, abrumadoramente, porque viven del Estado, viven de una pensión, o por los comunistas, que son los que prometen más Estado. Entonces, yo ahí sí creo que son los jóvenes los que más dividen su voto. A lo mejor la mayoría de los jóvenes vota por Putin, puede ser. El resultado de la contienda de ayer así lo reflejó. Okay. ¿En dónde está el debate político de los jóvenes, de estos jóvenes particularmente? Bueno, tú que vienes de estar en la Facultad de Ciencias Políticas en San Petersburgo, ¿dónde está el debate en este momento? Es decir, ¿hacia dónde va Rusia en el sentido de los jóvenes que eventualmente gobernarán este país? Hay, como ha pasado en la historia de Rusia desde hace años, pasa un poco como en la época de Brezhnev, es decir, entre 1964 y 85, que fue la época dorada para los hoy ya viejitos, sí. Pero que para los occidentales era una época de estagnación, así le llamaban. Pasa un poco como en ese momento, porque se sabe que va a quedar ese líder al menos otros 6 años, se sabe que allí va a estar, pero muchos jóvenes precisamente se están quedando en el camino. Muchos jóvenes se han ido de Rusia, parece que más del 10% de la población joven en los últimos 15, 20 años se ha ido de Rusia, como ha pasado en otros países. En Estonia pasa lo mismo, pero en Rusia es un problema un poco más agudo también por la tasa demográfica. ¿Se va a reelegir Putin por los siglos de los siglos? Sí, amén. Amén. Es de nueva cuenta el zar y los cortesanos. En el 2024 existen amplias posibilidades para, como dice Putin, para convocar a tantas elecciones es un desgaste. La Federación Rusa necesita un poder férreo, lo cito textualmente, cuando citas a Leonid Ilyich Brezhnev, a su sucesor Yuri Vladimirovich Andropov, entre otros, hablamos de la Unión Soviética que logró contener el dominio de una nación. El mundo era multipolar porque la Unión Soviética, derivado que los estadounidenses hicieron unas detonaciones innecesarias en Hiroshima y Nagasaki, ellos en el polígono de Semipalatinsk realizaron otras 100 para lograr un equilibrio militar con los estadounidenses, y lamentablemente todo esto sufrió un retroceso con la llegada de Gorbachev. Hace un momento ustedes tocaban medio superficialmente el tema de Crimea, pero creo que es muy importante. El factor Crimea ha representado una división para el voto, ¿o representó más popularidad para Putin? Más popularidad, porque en 2014, en marzo, cuando se anexa Crimea, la tasa de aprobación de Putin, que andaba en
ya rozando el 60%, se disparó a 80%, una cosa así, de un día para otro. Y ha ido bajando desde hace 4 años, un poquito, pero eso le dio como para relanzar su popularidad hasta el día de hoy. Crimea fue una donación errónea de Nikita Khrushchev en su momento a los ucranianos, y el resultado es que ella forma parte de la antigua Unión Soviética y por lo tanto del corazón de Rusia. Lo hizo y actuó así Putin en un momento necesario que le permitió esa anexión, pero a través de un referéndum, no a través de la mano autoritaria como algunos confunden. ¿Cómo juega este liderazgo, el de Vladimir Putin, la fortaleza del mismo en el concierto de las naciones a nivel global? Un presidente tan fuerte, con tal nivel de aprobación, con tanta popularidad y con el control de todos los hilos prácticamente en la política rusa, ¿cómo puede incidir, para ser factor global cuando vemos hoy varias crisis en todo el mundo? Quien logró llevar al cuarto de guerra de Rusia a Xi Jinping a su favor, porque la multipolaridad es la emergencia en estos tiempos, y Xi Jinping fue persuadido por Putin de que esta nueva alianza entre Moscú y Beijing es necesaria para contener a Washington. Esto no se dio, por ejemplo, en el conflicto intercoreano. Otra sería la historia de Corea, porque en ese momento Mao Zedong fue persuadido por Stalin en el sentido de que no estaban dadas las condiciones para iniciar una tercera conflagración mundial. Ahora las condiciones son diferentes, y en el noreste de Asia, Rusia y China son la potencia emergente. Sí, desde el año más o menos 2003, 2004, que Putin ya empieza a consolidar su poder más que en ningún otro momento, es cuando ya tiene él la posibilidad de lanzarse hacia afuera, y entonces viene otra vez el discurso de gran potencia. Ya no es un discurso de una Rusia como en los 90, como acabo de decir, una Rusia sumisa, una Rusia devastada, que no se puede concentrar en lo externo porque tiene que concentrarse en lo interno. No, a partir de 2003, 2004 ya se lanza otra vez el discurso de la multipolaridad, de que Rusia es una de las grandes potencias del mundo, y que quien se quiera sentar a negociar con ellos no tendrán problema, pero si no se sienta nadie a la mesa de negociación, entonces sí puede haber problema. ¿Cómo creen que reciben los Estados Unidos, particularmente en este momento donde además ambas naciones se enfrentan, se someten a investigaciones? ¿Cómo recibe Donald Trump este nuevo triunfo de Vladimir Putin? Bueno, seguramente él personalmente a lo mejor como algo un poquito más positivo, pero evidentemente el resto de la élite política de Estados Unidos, que está pues muy dividida, como sabemos, no lo debe recibir muy bien, incluso dentro del Partido Republicano, ¿no? Y es sin duda para Trump un alivio el hecho de que ya no sea el embajador de Rusia en Washington, Kislyak, porque Kislyak fue el que se reunió con los Trump, con los yernos y con medio gabinete del presidente Trump entre marzo del 2016 y antes de la elección de noviembre. Cuando Kislyak se retiró de Washington, pues él se llevó los grandes secretos que hoy mantendrían a Trump eventualmente fuera de la Casa Blanca. ¿Cómo es la relación, justamente decía Mónica, cómo lo recibe Trump? ¿Cómo es la relación de la administración del presidente de los Estados Unidos con Vladimir Putin hoy, después de toda la historia, la larga historia que hay entre Rusia y los Estados Unidos? ¿Cómo es la relación? Fría en los últimos meses, porque Putin da a conocer el desarrollo de su proyectil intercontinental Satan, que, repito, equilibra las relaciones de poder en este momento. 2, el tema en Siria, donde gracias al respaldo que Moscú ofrece al gobierno de Damasco, Bashar Assad se mantiene oxigenado por un tiempo más prolongado, y la alianza con Irán, Turquía y Rusia determinará las condiciones en Siria en el corto plazo. A final de cuentas es fría Moscú-Washington en ese momento. Yo no veo ninguna relación, sí, es completamente fría, pero también es casi inexistente. ¿Sí? No hay relación, incluso con Trump en el poder, que se dijo mucho que lo habían apoyado, pues no parece, porque Trump también le ha metido varios goles a Rusia en este último año. La venta de armas a Ucrania de parte de Estados Unidos ha sido masiva, cosa a la cual Rusia se opone rotundamente. Incluso han tenido posiciones encontradas en Siria. Trump ha estado muy crítico en algunos momentos hacia Moscú, entonces tampoco se ve que él sea muy favoritista hacia Rusia. No sé cómo lo ves. No, yo veo en el caso de Ucrania que Rusia apoya a 2 grupos de rebeldes que con el tiempo habrán de escindir a Ucrania y posiblemente restituir a Ucrania en lo que antes fue la Unión Soviética. Por lo tanto, hay un acuerdo subrepticio entre Moscú y Washington en ese sentido. Oigan, y para cerrar,
en este nuevo capítulo de la administración de Vladimir Putin, ¿las personas con las que gobierna, sus demás ministros, seguirán en sus mismos cargos o vendrá una renovación, vendrá un cambio? ¿O vamos a seguirlo viendo en el mundo a Rusia como la vemos hasta ahora? Parece que va a seguir el mismo gabinete, pero se ha hablado mucho de a lo mejor cambiar al primer ministro. El primer ministro es Dmitry Medvedev, expresidente de 2008 a 2012. Medvedev ha sido una figura que ha sido muy crítica en los últimos 2-3 años, muy criticada en los últimos 2-3 años, ha perdido un poco de legitimidad ante el ruso promedio y por eso se llegó a manejar que Putin podía cambiarlo, a lo mejor meter una figura un poquito más liberal o a lo mejor incluso meter una figura al contrario, más conservadora, depende cómo se vaya acomodando la situación política ahorita, unos meses después de la elección. El sucesor de Medvedev es Lavrov, el ministro de Exteriores, quien actualmente es la resurrección de Andrei Andreevich Gromyko, aquel canciller de 30 años al frente de la diplomacia rusa. Entonces, hoy los aparadores se ubican en Lavrov, quien podría ser el posible relevo precisamente de Medvedev. Ganando con más del 75% de los votos, pues parece, no hay incentivo para que Vladimir Putin cambie su manera de hacer política. El ruso le ha dado la aprobación, el visto bueno a continuar como va. ¿Hay atropello a los derechos humanos? Se ven desde la óptica occidental, por supuesto, la Convención de Naciones Unidas en Ginebra. ¿Tú lo ves o no? Pero es una minoría, ¿sí? 5 o 6%, no más. ¿Derechos humanos? No creo que sea un tema tan fuerte o tan criticable en el caso de Rusia como lo es en otros países, en China, por ejemplo, en los países de Asia Central, que eran antes miembros de la Unión Soviética, Turkmenistán, por ejemplo, este tipo de países. Rusia está más en la mirada pública. Por un discurso de Occidente. Las críticas internacionales hacia afuera del tema, por ejemplo, se me ocurre en los campos de concentración para homosexuales en Chechenia, temas que a los rusos y a los analistas rusos propiamente no les gusta tocar, pero ese es un atropello a los derechos humanos. No, desde luego que sí, ese es un creo que es un error un crimen que cometió, pero ese fue el presidente de la República de Chechenia, que es Ramzan Kadyrov, que es un señor que está completamente desquiciado. También desde el centro se le permiten hacer ese tipo de cosas desde Moscú. Exacto. Para poder tener a Chechenia tranquila, no por otra cosa. Pero el Servicio Federal de Inteligencia logró contener las revueltas de los chechenios en su momento y hoy Putin, como lo expresó ayer, al reconocer y agradecer el voto, dijo, es pasiva. Sí, gracias a esa gran mayoría de rusos que creen firmemente en el liderazgo que logró contener a una potencia, a la unipolaridad y regresar al la multipolaridad. Correcto. Muy bien. Ahí está el tema. Oigan, pues qué lujo, la verdad, tener a dos luces con el tema ruso tan acuciosas como hemos tenido el día de hoy, como son ustedes. Muchísimas gracias. Es pasiva, Tavarish. Ya no sé qué dice Federico. Sí, Federico nos dice groserías. Ya lo busco yo en el diccionario y son puras groserías. Claro. Gracias, Federico. No, dijo gracias. Eso. Gracias a ustedes, Rainer. Gracias, Federico. Gracias.